Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Sábados de Diálogo en su programa Atrévete. Les recordamos que estamos en nuestro canal de YouTube. Les pedimos que pues, nos regalen suscribiéndose a nuestro canal y también dándole like a este video eh, y poner la campanita para cuando subamos más videos. El día de hoy tenemos a una invitada, mi amiga Raquel Blandón. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Bien, bien, muchas gracias. Vamos a pues hablar de ese camino del Señor en el que has estado y pues todos estamos. No sé si primero te quieras presentar, o sea, de dónde eres, cómo es tu vida, cómo te ha llevado al camino del Señor. Listo. Bueno, mi nombre es Raquel Blandón, tengo 21 años y bueno, ¿a qué me dedico en este momento? En este momento estoy estudiando virtual teología, también pues digamos profesionalmente soy cosmetóloga, me especialicé en masajes terapéuticos y bueno, ¿qué más te puedo contar en cuanto a mi testimonio de fe? Bueno, creo que voy a tratar de resumirlo un poco, pero digamos, siempre nací en una familia católica, entonces esto es como importante, Sí. porque siempre recibí la fe, ¿cierto? Siempre fue como una familia practicante, pero más como una tradición, diría yo, pues o al menos por lo menos yo lo veía así, pues desde pequeña, ¿cierto? Se iba a la Eucaristía, se hacía muchas veces el rosario de vez en cuando, o se tenían ciertas prácticas religiosas, pero no como digamos, por convicción o porque cada uno de nosotros, yo soy la menor, somos 4 hijos, porque nosotros tuviéramos una convicción o ya hubiéramos tenido un encuentro con Dios, sino porque pues, nuestros papás, digámoslo así, nos decían lo que teníamos que hacer en cuanto a la fe, ¿cierto? Pero eso fue algo muy significativo, a pesar de que, digamos, se vivía más como una tradición, como algo que venía de los años y todo. em, yo pude ir descubriendo que, pues, que el Señor a partir de eso, a partir, digamos, de los valores también que recibí en mi hogar y todo, me rescató de muchas cosas. Me remoto rápidamente como a Sí. mi adolescencia, pues que igual todavía sigo siendo muy joven, pero digamos en los años del colegio, yo tenía pues muchas amistades, siempre fui una mujer muy sociable, o soy pues una mujer muy sociable. Tuve muchas amistades, pues de todo tipo, entonces me empecé a juntar con, pues empecé a vivir ambientes también muy pesados, de fiesta, de droga, de todo, y digamos en esos momentos, pues mucho más. En la adolescencia, entre tus 13, 15 años, 18, Más o menos sí, a partir de antes de los 14, porque en los ok, 15 y más o menos como hasta los 19 años estuve como en todo lo de las fiestas, ¿cierto? Porque desde esa edad se veían muchas fiestas, no solamente como por las celebraciones de los 15, sino que, claro, en cualquier salida del trago, digamos, era lo que se veía en el momento, lo que uno también sí. veía a partir de las redes sociales, bueno. ¿Y o sea, cómo te fuiste involucrando? Pues en fiestas se te fue olvidando pues esa fe que te habían estado inculcando tus padres desde chiquita. Pues a ver, a mí no se me olvidaba, yo digo que había más que todo como una incongruencia, Ok, como en las dos partes. Como te contaba, yo soy la menor de 4 hijos, entonces, claro, mujer también, muy sobreprotegida, pero a pesar de ser muy sobreprotegida, también tuve como muchos lapsos de libertad, muchas cosas, ¿cierto? Libertad. Y era poder ver como que a pesar de que yo igual iba a la Eucaristía, después me iba para una fiesta o decía muchas mentiras para poder salir e ir a ciertos lugares a los cuales no debía de ir. Entonces, digamos que vivía una doble vida, por así decirlo, pero sin darme cuenta, o sea, como que yo decía, no, pues que no estoy haciendo nada mal, ¿cierto? Entre comillas, o sí, sea, sí. entonces, bueno, ya, dime. No, 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 adelante, adelante.
O sea, pues teniendo esa doble vida, o sea, inconscientemente diciendo de que pues, no estoy haciendo nada malo y estoy cumpliendo con mis padres a Ujú. ir a misa, pero pues en algún momento, pues fuiste haciendo conciencia, hubo algo que te hizo hacer conciencia de esa incongruencia que estabas viviendo en tu vida o, o que te dio Dios ahí una luz para entender que pues no era la vida cristiana que pues Él quería para ti. Sí, como muy bien decías, Andrés, era como un cumplimiento, ¿cierto? Cumplimiento. Entonces, realmente, bueno, ¿qué pasó? Digamos que hubo un acontecimiento muy fuerte en mi vida porque, bueno, en esa misma, digamos, ambiente en el que me movía y todo, pues yo veía el amor muy superficial, o sea, digamos, todo era muy momentáneo, muy efímero, como los deseos, pues satisfacciones momentáneas, ¿cierto? Y entre esas cosas, pues yo, a pesar de que guardaba muchas cosas, muchos valores que me inculcaron mis padres, pues yo también sentía como que, ay, pues qué bobada, o sea, no, como que no encontraba también un hombre en ese tiempo que valiera la pena. Entonces yo decía, no, pues es que la juventud sí es como para disfrutar, y es cierto. Sí, Hubo una persona que se me apareció en mi vida, digamos, pues que conocí, estuve hablando y a pesar de que era mucho mayor que yo, pues era una persona muy inmadura. Me dio mucha tristeza, pues porque también después de haber cortado con esa persona, después de haber, digamos, dado una oportunidad y que fallase esa oportunidad, sí, em, yo le decía a Dios, me acuerdo, yo le decía a Dios como mentalmente, como, vea, yo no quiero volver a conocer a nadie, yo no quiero volver a enamorarme de nadie, o sea, nada, porque los hombres no valen la pena, como es mucho los pensamientos de las mujeres ahora, ¿cierto? Y así mismo pasa con los hombres hacia las mujeres, ¿no? O sí. sea, nadie quiere nada serio en estos tiempos, ¿cierto? Y bueno, pero luego de haber yo de haberle dicho eso como tan tajante al Señor, justo esa misma semana, yo pues no era yo ahora pues evangelizo por redes, ¿cierto? Que es por el medio por el cual tú me conociste también. Sí, claro. Pero yo antes nada que ver y como te digo, Ujú. pues menos de, digamos, profesar la fe porque mi vida tampoco mostraba el que yo pues creyera en Dios o fuera a misa, ¿cierto? Nada que ver. Y en una de esas estaba bajando por Facebook y me apareció como una imagen de la Virgen. Yo decía, ¿pero qué es esto? Pues yo no seguía nada de páginas católicas, ni siquiera sabía que eso existía o que habían personas que compartían ese tipo de contenido, porque pues no. Y me impactó mucho porque digamos que esa semana pues estaba peleada con Dios por eso y pues como por otras bobadas, pero digamos que principalmente era eso como el foco de mi pelea con Dios. Y me metí al perfil de la persona y era un muchacho muy joven, incluso pues muy atractivo. Y yo no sé por qué sentí en mi corazón, como pues, como que el Señor me mostraba, mira que todos no son iguales, ¿cierto? Y también sentí esas ganas de hablarle, como de felicitarlo, porque a medida que fui viendo como su perfil, veía que compartía muchas cosas como así, como en cuanto a la fe. Y ver a alguien que públicamente compartiera algo así, pues no, o sea, nunca, y menos sin buscarlo, y menos como teniéndolo en mis amigos de Facebook que yo no agregaba pues como a cualquier persona. No O me sea, ya, aparecía. ya tenías ese amigo en Exacto, tu en Facebook, pero exacto. nunca Estamos había de amigos. subido. Nunca había subido nada, nada de la fe hasta ese momento que tú estabas peleada con Dios y decías, los hombres son Exacto. No, iguales y y no que no lo quieren. conocía. O sea, no sabía dónde había aparecido, pero estaba en mi lista de amigos de Facebook. Ah, ok. Entonces, En raro, algún ¿cierto? momento que ni recuerdas, lo habías agregado. Claro, pero digamos que puntualmente haber aparecido ahí, para mí fue como que, no sé, sentí algo en mi corazón muy grande, sentí que tenía que escribirle, entonces le escribí, de ahí empezamos a hablar y siento que a partir de eso también yo empecé a ver todo lo que había recibido, o sea, como que el Señor me había dado la gracia en ese momento al conocer a esa persona, poder profundizar también con ella a medida que íbamos hablando y conociéndonos, la fe, ¿cierto? Sí. Y empecé a ver que todo lo que había recibido y a partir de eso también empecé a ver,
que las oraciones de mi mamá, o sea, el ir a misa a veces también sin conciencia, o sea, todo eso también estaba teniendo su fruto en ese momento. Así yo no lo viera, digamos, puntualmente, pero ya luego, a partir de ese acontecimiento, como que el Señor me clarificó muchas cosas en mi vida. Empecé a valorar mucho más la Eucaristía. Me costó muchas renuncias, pues porque, como te digo, como que el Señor me abrió los ojos y yo decía, no, pero yo no puedo vivir igual, ¿cierto? O sea, estoy siendo muy incoherente. Y esa persona también fue un gran apoyo para mí. Eh, a medida pues de irnos conociendo y todo, empezamos a vivir como la Eucaristía diaria. Pues él era de Bogotá, de otra ciudad aparte de acá, pues yo soy de Medellín. Y entonces, el rosario, ¿cierto? Empecé a ver un montón de cosas como más a profundidad. Y bueno, la pandemia también ayudó muchísimo, porque Sí, incluso en esa pandemia yo siento que eso también fue algo muy importante que debo de contar, y es que pues no solamente vi la providencia de Dios impresionante en mi familia, porque mi papá pues no tenía un trabajo fijo o no tiene un trabajo fijo, y poder ver cómo el Señor proveía, nunca nos faltó nada, incluso teníamos mucho más, y que se supone que era un tiempo más de escasez, no, antes al contrario. También eso fue una de las maneras en que el Señor tocó mi corazón y me ayudó también a coger mucho la oración y a valorar también como ese tiempo de calidad con mi familia, y a valorarlos a ellos pues también como personas. Entonces fueron como, digamos, esos dos acontecimientos es- que el Señor presentó, porque yo digo que para muchos la pandemia fue algo muy fuerte, pues sí, precisamente. fue algo de experiencia de fe y fortalecimiento, debilidad de fe en algunos y en otros. La pandemia, gracias a Dios, pues a mí también, pues la pandemia pues sí trajo más acercamiento a mi familia, pues a la fe. Sí tuve las crisis pues que muchos tuvimos en cuanto a la fe al estar pues encerrados, pero pues con la oración nos vamos fortaleciendo. Lo que ahorita me mencionaste, pues fue esa imagen de la Virgen en esa publicación de esa persona y pues la pandemia que viste esa providencia de Dios. Eh, ¿Qué decía o qué recuerdas que decía esa imagen y cómo y qué le preguntaste o cómo fue ese encuentro con esa persona de que, oye, aparte de que mencionaste que lo felicitaste por expresar tan abiertamente su fe, ¿qué decía que te conmovió? O sea, ¿cómo fue ese momento? Bueno, la verdad, no recuerdo muy bien qué decir. Eso Sí, sí, pues te diría mentiras, porque la verdad no sé qué fue lo que decía. Pero ya después me metí al perfil y, como te decía, como publicaciones defendiendo la fe o explicando algo concreto, no sé, de un pasaje, ¿cierto? Entonces, digamos que todo eso en conjunto fue lo que me impactó, y ver sobre todo que era una persona joven, ¿cierto? Y que pues sí. visualmente para mí era una persona muy atractiva. Entonces todo eso como que yo dije, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? De estar rodeado de tantos hombres como tan superficiales, o como yo, que se decían católicos, pero para nada, ¿cierto? Entonces ver como eso fue lo que me impactó, y yo siento que también, ya después de un tiempo, empecé a ver que también esa misma semana, a pesar de estar peleada con Dios, todo lo que pasaba en la pandemia, te decía también que había retomado mucho la oración, y entre la oración estaba el rosario. Por eso creo Ok, que también tuvo un impacto muy grande ver la Virgen ahí, porque, pues virtualmente, porque esa semana pues mi mamá y yo también estábamos retomando mucho eso, porque mi abuela pues me lo había inculcado, pero aquí en mi casa no lo hacíamos, y lo hacíamos era por mi abuela o por alguna novena o algo así como extraordinario. Pero en ese tiempo mi mamá y yo lo retomamos, y yo siento que también fue como algo que permitió o intercedió también, digámoslo así, María. Entonces, yo digo que también ese fue el impacto. sí, fue el impacto y con esa persona sigues en comunicación, comparten todavía esa fe y que me comentabas que
empezaste a ir a misa diaria. O sea, ¿cuál es o sea, el impacto espiritual también de recibir la Eucaristía y la responsabilidad de mantenerte y mantenernos en la fe para poder comulgar en gracia de Dios? Bueno, con la persona no. Yo ya no hablo con él porque se fue para el seminario. Se fue Ah, para ok. el seminario. Entonces, pues yo, digamos que desde ese día hasta el día de hoy, no ha pasado un día que no lo recuerde y que no ore por él, ¿cierto? Porque, digamos, es Sí. una herramienta muy, muy hermosa que también utilizó el Señor para tocar mi corazón. Yo creo pues que está bien, no sé, Con pues el favor de Dios. con el favor de Dios. Y bueno, también ahora yo, digamos, utilizo también las redes sociales para seguir compartiendo todo esto que también voy viviendo, ¿cierto? No es simplemente como compartir lo que, no sé, cualquier frasecita de Dios bonita, sino también como que he utilizado ese medio para motivar a las personas en la fe. Y a medida que he ido conociendo, leyendo libros, viviendo también, como bien decía, la experiencia de la Eucaristía, me he dado cuenta de las gracias que me estaba perdiendo o que muchas personas nos podemos llegar a perder en muchos momentos de nuestra vida. Entonces fue un impacto muy grande en mi vida la Eucaristía diaria porque no solamente empecé a sentir ese alimento espiritual de Dios, pues como por medio de su palabra, el discernimiento que te da, sino también no te puedo decir en qué momento exacto, pero sé y tuve la certeza en mi corazón de que el Señor me decía, aquí estoy en la Eucaristía. O sea, pero, o sea, que ese pedazo de pan o la hostia que vemos no es simplemente eso, sino que ahí está realmente Jesucristo en la Eucaristía. Y es un don, ¿cierto? Un regalo, porque así también es la fe, la caridad, la esperanza, ¿cierto? Todo es un don y un regalo de Dios. Y no te podría decir en qué momento puntualmente, pero el vivir la Eucaristía diaria y el ir conociendo un poco más todas estas riquezas de la iglesia, el Señor me fue también revelando muchas cosas, no solo en mi vida, sino de Él mismo. Sí. Sí, la Eucaristía simplemente es pues nuestro alimento espiritual, es el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega a nosotros, y ahí es, aun y cuando no tengamos esa fe que está ahí, Él va a estar ahí. O sea, no depende de nuestra fe el que esté ahí, sino que Dios se entregó y se quedó entre nosotros en ese pedazo de pan, en esa copa de vino, para darnos a nosotros. Y lo que a mí también me pudo mucho, y ahora que estamos en Cuaresma, como en la pandemia sí, yo tenía como convicción, como algún, no sacrificio, sino que como oración en Cuaresma, ir los viernes a una hora santa, y y que por la pandemia en ese, pues sí, en el 2020, esa Semana Santa, pues no podías salir, no podías ir al templo, eh, y buscar otras alternativas de cómo vivir la fe. Y eso nos motivó a buscar otras maneras de vivir la fe. El que daba la hora santa en la parroquia a la que asisto, eh, hacía la hora santa virtual. Ahí en YouTube, ahí en vivo, perpetua, el Santísimo expuesto en algunos canales, y él hacía eso, o sea, ponía eh, eh, ese canal y ahí hacía oración. Cómo tenemos que buscar también otras alternativas para vivir nuestra fe y, y adorar a Cristo en la Eucaristía. Ah, sí, es muy cierto, ¿no? Y también poder ver que, pues que, a ver, yo siento que el Señor también nos movió mucho en ese tiempo de pandemia, ¿cierto? Lastimosamente a muchas personas de ese tiempo las alejó de Él, pero como te decía ahorita, puntualmente a mí,
fue todo lo contrario, pues me acercó y siento que de todo mal aparente él siempre saca un bien y ese bien para mí fue también poder mirar que se veía también la Eucaristía virtualmente porque bueno, en esos momentos no se podía, nos teníamos que cuidar, pero aún así, o sea, poder uno buscarlo a él y todo, ver también en lo del Santísimo cómo no es simplemente un rito más o la exposición al Santísimo, sino que verdaderamente él está ahí, ¿cierto? No solamente en esa promesa que él nos hizo que se iba a quedar hasta el fin del mundo, sino puntualmente todos los días y en cada Eucaristía, en cada hora santa, y cómo nos alimentamos de él y cómo eso impacta no solamente espiritual, sino físicamente en nosotros. Sí, y bueno, vamos a seguir con esa vivencia tuya de fe. ¿En qué momento, o sea, tú sentiste ese llamado, además de lo que ya nos has contado de esa persona que te impactó, en cómo fue ese proceso para llegar a vivir esa fe y vivirla y expresar tu fe en las redes sociales? Porque sí no es fácil y más a tu edad que ahorita vamos a ir, cómo ves a la juventud en la fe, pero ¿cómo fue ese? Sí, voy a expresar mi fe en redes sociales con todo también lo que conlleva el rechazo hasta de amistades, podría ser en algún momento, porque estás expresando tu fe. Si hemos visto en redes sociales que pueden publicar cualquier tipo de cosas, pero si nos manifestamos en la fe, ahí es cuando nos llegan a criticar. Nos tachan de raro. Sí, Sí. como te decía, en ese mismo camino, digámoslo así, en esa misma purificación, diría yo que me estaba haciendo, entró también el hecho de que me tocaba también renunciar, ¿cierto? O sea, me tocó renunciar también a muchas cosas. El Señor también me dio la gracia de renunciar a muchas cosas, pero que causan dolor entre eso, por ejemplo, las amistades. Ujú. Porque muchas personas se empezaron a alejar de mí, y pues yo sabía también que tenía mucha persecución en cuanto a que se burlaban, o bueno, digamos que los momentos puntuales por redes fue de a poquito, o sea, por ejemplo, Sí, una imagen o una frase que, digamos, el Señor me inspiraba, entonces la escribía, o ya después de escrutar, digamos, la Biblia o de ver un video, ¿cierto? Porque también me había dado cuenta que como esta persona que te comentaba, eh, veía que todos estábamos llamados a evangelizar, o sea, todos. sí. Y no solamente por redes sociales, claramente, ¿cierto? Pero veía que, que él también, digamos, me motivó o me llamó a hacerlo de esa misma manera. Porque yo veía, o sea, todo lo que hay en redes sociales, o digamos en este momento también, son un montón de bobadas también, ¿cierto? Chistes Claro, o bromas o incluso mucha exposición o mucha sexualización del hombre y de la mujer. Entonces yo veía cómo también puedo contrarrestar todo lo que estoy viendo, todo lo que con lo que nos están bombardeando y compartir desde la experiencia también todo lo que yo estoy viviendo. Entonces era muy maravilloso porque, bueno, yo digamos también sentí eso en mi corazón y el Señor poco a poco me fue dando la gracia de hacerlo. Me costó también mucho porque, claro, muchas personas me dejaron de seguir, amigos, porque yo seguí utilizando pues como mis redes sociales normal, o sea, no creé sí, otra parcial, sino que era la mía, con mi nombre, todo. Y ver cómo las personas me dejaban de seguir, muchas personas me dejaron de hablar, obviamente yo ya no era la misma si compartían conmigo, yo ya pues le daba el valor, no solamente me daba el valor a mí, porque digamos me había encontrado también con el amor de Dios, cómo me amaba, cómo también ese mismo amor yo también me lo tenía que dar, sino también cómo valoraba a la otra persona. Entonces, obviamente también ya no frecuentaba los mismos lugares porque sabía también mis debilidades. Entonces fueron muchas cosas que también no solo implicaron renuncias, sino lágrimas en su momento, sufrimiento en su momento y ganas de tirar la toalla. Pero el Señor siempre fue ayudándome, ¿cierto? Fue ayudándome por medio de la oración, por medio de la Eucaristía, o sea, es una fortaleza que Él da y que ante cualquier renuncia, Él después trae algo mejor.
¿cierto? Entonces empecé a conocer también personas muy maravillosas, no solamente que compartieran mi fe, sino también que la respetaran o que, digamos, compartieran también sus pensamientos y podíamos como hablar. Bueno, Raquel, nos contabas que pues sí, se fue muy difícil ese proceso, o sea, el perder amigos, pero también nos contabas que venían amigos con tu misma fe, con tu misma convicción, y pues eso, pues es una recompensa de Dios de decirte que vas por el buen camino, que hay gente que también está luchando por que en redes sociales y en demás medios el Señor se dé a conocer, porque ahorita, pues sí, lo que es la misma sociedad nos está llevando a una vida sin Dios, a una vida de, pues yo soy el único, yo hago lo que quiero, yo soy lo que quiero y no metas a Dios porque para ellos, para esas personas, Dios corta mi libertad, pero Dios nos hace libres, pero nos pone y esas, no decir reglas, sino que esos mandamientos, esas experiencias que debemos evitar para llegar en esa plenitud y esa felicidad que solo Él nos puede dar. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo también veía que tenía también persecución incluso en mi familia, ¿cierto? Yo siento que se cumple la palabra de que el renunciar a muchas cosas o el estar en el camino del Señor es como esa puerta estrecha, ¿cierto? Pero todos Sí, lastimosamente, y yo sé que en muchos momentos también puedo volver a lo mismo, que ojalá Dios quiera que no, pero esa comodidad o ese yo, ¿cierto? Ese mirarnos a nosotros mismos y no mirarlo a Él, como pasa en muchas ocasiones. Entonces era como poder ver eh, también el hecho de que el Señor me llamaba, no solo a ir a contracorriente, sino que no era fácil, pero no estaba sola, ¿cierto? Nada como era, sí. valía más la pena y que va a valer la pena más eternamente. Es cuando ya, digamos, termine mi misión o esta vida que Él también me ha regalado. Sí, o sea, el sentirnos obligados, como dice San Pablo en el Evangelio, que hay de mí si no evangelizo, o sea, cómo eh, nos, nos tiene ese regalo San Pablo de que es nuestra obligación, es nuestra obligación el evangelizar. Si nosotros conocemos a nuestro Señor, es la obligación de evangelizar, de no tener miedo a perder amigos, a perder amistades, incluso a perder relaciones por esa convicción a nuestro Señor y que Dios sea el primero en nuestra vida. Sí, Eso es lo que también me lleva también a preguntarte, tú eres, pues, esta generación, tienes 21 años, es la generación que, pues, nació con redes sociales, nació con la tecnología ya a la mano. Nosotros que ya estamos un poquito más grandes, pues, sabemos qué es vivir sin las redes sociales a los 5, 6, 10 años. Eh, pero también en esa generación eh, del, del egoísmo, de la generación de cristal que nomás yo tengo la razón, ¿cómo te ha tocado, no nomás en redes sociales y en tu vida diaria, en tus actividades, tu trabajo, en su momento tu, tu escuela, ¿cómo te ha tocado? O sea, porque es que Dios no me va a decir quién soy o quién no soy. Yo soy el dueño de mí mismo y ya. O sea, porque ahorita estas generaciones,
yo siento que a, a ustedes los jóvenes les tocó una generación más difícil de evangelizar. Sí, pues yo también siento que el conocer es muy importante. Digamos, una frase que yo tengo es, no podemos amar lo que no conocemos. Sí, Entonces, es importante también conocer todo lo que se está viendo en este momento para dar una contraparte a todo eso, ¿cierto? Como esa batalla cultural que se está dando en estos tiempos en que lo antiguo, lo tradicional o lo de Dios es lo pasado y ahora pues hay que quitarlo del medio totalmente. Y no, Dios siempre es vivo, ¿cierto? Y la palabra también siempre es viva. Y poder ver que también no solamente desde un ámbito religioso se puede dar esta batalla, sino desde lo racional, digamos, desde las vivencias, desde la ciencia, o sea, es algo que también me ha motivado mucho porque a medida que voy conociendo, voy viendo también toda esa irracionalidad que se está viviendo en estos tiempos. Por ejemplo, con todo lo de la ideología de género, lo del feminismo, como también tanta manipulación, no sí. solamente en la parte virtual que se tiene, sino desde los colegios también, ¿cierto? Tanto adoctrinamiento que no solo quitan a Dios del medio, sino que también quitan la razón, quitan el que las personas o los jóvenes puedan conocer lo que es la verdad, lo que, lo que de verdad tiene el sentido de la vida, pues, o es el sentido de la vida, ¿cierto? Que no solamente se centra en mirarme el ombligo a mí o satisfacer mis deseos momentáneos, sino ver que fuimos creados para algo más, fuimos hechos para el amor, pero hoy la sociedad anula completamente, digamos, este término. Entonces, poder también conocer todo lo que hoy se está viviendo para poder dar como una respuesta a todo eso, no solo en cuanto a la fe, sino en cuanto a la razón que ha sido Dios mismo el que nos la ha regalado. Sí, la razón, o sea, la razón de fe, quitar esa ideología que tú dices. El Papa Francisco cuando vino a México, cuando estaba, no recuerdo si con los jóvenes o con las familias, pues sí exhortó de esa ideología de descarte, esas ideologías pasajeras que vienen a tratar de inculcarnos, eh, que esa, esas, valga la redundancia, ideologías sin algún sustento pues natural o científico, y que nos lo achacan de que es que estás metiendo a tu Dios en la discusión, pero no, o sea, al final, pues Dios es el creador de todas las cosas, pero la ley natural pues prevalece, y incluso cuando alguien pretenda decir lo contrario. Totalmente. Aparte, pues también es ver todo eso, o sea, no es simplemente una cuestión de fe. Digamos, muchos valores no solamente se pueden defender desde la fe, sino también desde la razón, que es poder ver cómo se quita o se desliga totalmente la naturaleza del hombre, cómo, digamos, adoctrinan para que los pensamientos sean casi que iguales y no se busque realmente lo que es la verdad frente a muchos acontecimientos que hoy se están viviendo. Entonces no dan pie a que los jóvenes puedan conocer, por ejemplo, la belleza de muchas cosas y entre esas la fe, sino que ahí mismo anulan no solamente ese pensamiento o esa opinión, sino que les imponen como una, ¿cierto? Los adoctrinan Sí, para que tengan solamente como una falsa tolerancia, una falsa inclusión, una falsa amor y respeto frente a los diferentes pensamientos. Entonces, o el relativismo que se está viendo tanto hoy. exacto. Y que es lo que mucho criticaba el Papa Benedicto XVI, en paz descanse, ese relativismo, ese relativismo, la verdad relativa que criticaba el Papa Benedicto. Y todo eso te ha ayudado ahorita, bueno, al inicio no comentaste que estabas estudiando teología.
¿qué te motivó para, o sea, esto mismo de la fe te motivó para estudiar teología? ¿Cómo has visto ese estudio? O sea, ¿qué te ha impactado en este tiempo que has estudiado pues, la teología? Bueno, una de las cosas principales que lo acabamos de tocar es que la fe no está alejada de la razón. Esa ha Exacto. sido una de las cosas que más también me ha impactado. Que obviamente está la limitación humana, o sea, no podemos llegar a saber y conocer todas las maravillas de Dios, ¿cierto? Pero Él sí nos da la capacidad, digamos, de conocerlo de muchas maneras, de tener ese encuentro con Él y de ver también, una de las cosas que también me ayudó mucho fue a defender a la iglesia, ¿cierto? Porque sí, o sea, yo no dejo de decir que a través de la historia han habido muchas personas, porque no es la iglesia en sí, personas que han estado fuera o dentro de ella, que han cometido muchas atrocidades, ¿cierto? O que en Sí. nombre de ella lo han cometido. Pero eso no representa lo que realmente está en la palabra o es la tradición verdadera, ¿cierto? Y ha sido más la bondad de ella porque no ha sido una institución o no es, digamos, algo que fundaron los hombres, sino que fundó Dios. Entonces, ver también como ese otro lado de conocer también la historia de la iglesia, ver que fue Jesucristo mismo quien la fundó y que se sigue sosteniendo a pesar de las problemáticas o las herejías internas y externas, poder valorar mucho más también los sacramentos, como te digo, poder conocer que fueron instituidos, que no simplemente se vive como porque me tocó, porque mis papás me dijeron que me fuera a confesar, no, o sea, sino que hay muchas cosas de fondo, no solamente espirituales, sino también racionales que el Señor nos muestra y que nos permite conocer o conocerle, ¿cierto? Por medio de todo eso. Sí, ya tocaste algo muy, muy bueno, el conocer la iglesia, el conocer a Cristo en su iglesia, a la iglesia que ella fundó. El padre Loring, no sé si lo Sí, conozcas, claro. eh, o sea, en casa de mis papás ahí está el libro Para Salvarte. No he podido el poder leerlo, pero el padre Loring decía es que hay gente que odia lo que cree que es la iglesia, no lo que Ujú, es la iglesia, ujú. porque se quedaron en la iglesia o en sus conocimientos de primera comunión, o sea, no le dieron un seguimiento La- a su fe y ujú. terminan criticando lo que creen que es la iglesia y, como dices, criticando a la iglesia por los miembros que tal vez eh, tuvieron algún pecado o, como dices, alguna atrocidad, pero eso no es la iglesia. Él también decía, el padre Lorín, que si de 12 hubo un traidor de tantos sacerdotes que hay en el mundo, pues ¿cuántos no puede haber? ¿Y cuántos Eh, de nosotros que ¿Y cuántos pertenecemos de a nosotros? Simplemente, sí, tienes razón. O sea, ¿cuántos de nosotros somos pecadores y podemos dar un mal testimonio? O sea, eh, podemos estar hablando de las maravillas de Dios en este medio, en redes sociales, pero pues, esos mismos que nos siguen nos nos pueden ver en otra situación que se aleja de Dios. ¿Y cuál es el testimonio también nosotros que estamos dando? Claro, es poder vivir esa coherencia, pero también poder conocer, porque como te decía ahorita, no podemos amar lo que no conocemos. Así es. Entonces, ese conocer también nos sostiene no solamente en la fe, sino que nos permite vivir un poco más o, digamos, profundizar todas las riquezas que Dios nos ha dejado, entre esas, pues principalmente la iglesia, que de ahí no solamente nos muestra el camino también hacia la santidad, a lo cual estamos llamados, sino también valorar todo lo que Él mismo nos ha dejado, como es los sacramentos, ¿cierto? Sí, los sacramentos y todo lo que vivimos. Y, y o sea, ¿cuáles son esos libros o esas lecturas que has tenido para que los que nos están viendo pues, también pues entren a esa lectura?
de Dios. O sea, también nosotros, o sea, yo pienso que somos lo que leemos, y si queremos ser cristianos, pues tenemos que enriquecernos pues, de los documentos de la iglesia, de la doctrina. En eh, en la emisión pasada de Sábados de Diálogo les recordamos ese libro de Roma Dulce Hogar, de Regreso a Casa, de Scott y Kimberly Hahn, que es muy, muy bueno, y ahorita que estábamos hablando de la fe y la razón, Scott Hahn también tiene un libro de la fe, la fe y la razón. Son pues, libros que nos motivan a seguir adelante. Obviamente, como principal, pues la Sagrada Escritura, la Biblia, que es la principal lectura que debemos tener como católicos cristianos. Pero ¿cuáles han sido también esa lectura que también te volvió ese amor a nuestro Señor y ese amor a la iglesia? Bueno, una de las cosas que también fui conociendo a partir de indagar un poquito más fue el catecismo. Y Sí, el catecismo pues, es indispensable, porque siento yo que se responden muchas incógnitas también que tenemos frente a la fe o frente a lo que sostiene, digamos, la iglesia, ¿cierto? En cuanto a la doctrina. Que es algo que también se necesita aclarar mucho, porque como tú decías, parece que la iglesia o Dios nos quiera quitar la libertad, ¿no? O sea, cuando la iglesia dice muchas cosas, nos sostiene, por ejemplo, los pecados, no simplemente porque ya los diga ya, o porque, ay, no, ya es pecado y ya no, sino porque le hace daño a tu corazón, a los demás, o al entorno en el que estás viviendo, ¿cierto? Entonces es poder ver que también por medio del catecismo no solamente se profundiza muchas cuestiones, no solamente los mandamientos, sino también de todo lo que, digamos, sostiene la iglesia. Hay muchas incógnitas frente a la sexualidad o frente a, eh, no sé, la planificación familiar o qué más podría decirte yo, o como frente al bautismo, ¿cierto? Muchas cuestiones que uno diría, como que sería muy bueno conocer mucho más allá del por qué la iglesia hace esto o dice esto. Entonces sí, ahí hay muchas respuestas que yo diría también son importantes. Y las encíclicas, o sea, las encíclicas de la iglesia, de tantos papas que han pasado, Pablo VI, Juan Pablo II, ver cómo habla del amor, por ejemplo, Juan Pablo II, con todas las catequesis que dio, que hoy conocemos como la teología del cuerpo, y que también ha sido un sostén para mí, para poder ver la plenitud de lo que es la sexualidad y de conocer mucho también sobre el valor no solo propio, sino el de los demás. sí, llegas a o sea, las encíclicas, eh, el catecismo que nos da, pues, una visión de lo que la iglesia quiere que conozcamos nosotros como católicos, del por qué la iglesia nos pide hacer o no hacer tal cosa. Hablas también pues, de la sexualidad. Juan Pablo II con esa teología del cuerpo es una maravilla, y la encíclica también de Humani Vitae de Pablo VI, que la escribió hace más de 50 años, pero sigue estando muy actual. Puedan descartar gente de todo lo que habla. Es, ¿Mandé? Sobre la anticoncepción, por ejemplo, el aumento de Así los... es. Entonces ver también cómo la iglesia, no solo a la luz de la fe, sino también los momentos o las vivencias que se van dando, que se proyectan, que se van a vivir, habla también, pero buscando el bien y la verdad del hombre, ¿cierto? O sea, no queriéndote coartar, sino mostrando lo que realmente es la libertad. Porque hoy la sociedad o esta generación, mi generación, se llena la boca diciendo que es libre cuando en realidad somos más esclavos de todo. O sea, de Sí, la son tecnología, de la esclavos de información. la promiscuidad, de la sexualidad, de todo. O sea, y pues no son libres
de sentir ese amor pleno de uno mismo y de Dios. Cómo nos esclavizamos, como mencionabas al inicio nos esclavizamos en las redes sociales que, como dices, están totalmente ajenas en mucho a la fe, que ya para eso nosotros pues damos nuestro granito de arena para que Dios se dé a conocer, porque como dices, están muy sexualizadas también las redes sociales también eh, de nada más motivar el ver el cuerpo de las personas y cómo podemos llegar a denigrar también a la mujer, pero seguimos o sea, se sigue motivando para eso y descartamos a Dios en todo. Como, eh, como dices, es que no voy a ser esclavo de Dios que me pide tal o cual cosa, pero no ves que eso lo que te pide Dios es lo que te va a hacer feliz, lo que te va a hacer libre. O sea, que es para ayudarte a tu cuerpo, no esa esclavitud que te está manteniendo y teniendo un corazón, pues, un poco vacío. Exacto. Sí, es poder ver todo eso, ¿cierto? Entonces, poder conocer no nos aleja del amor, ¿cierto? Poder conocer mucho más a la iglesia, porque muchas veces tenemos esa perspectiva de que si profundizamos, de pronto nos alejamos más de la fe, y no. Yo digo que todo lo contrario. Eso nos puede ayudar mucho. Y a mí en particular también me ha ayudado mucho ese tipo de lecturas. Por ejemplo, tú mencionabas la de Roma Once Hogar, también fue maravilloso. Leer sobre el padre Fortea, que es un exorcista también. Entonces, como ese tipo de libros así, o espirituales, o la vida de los santos, ese tipo de libros nos ayuda a poder ver que la santidad no solamente no está alejada o no está, pues digamos, fuera de nosotros, sino que el Señor nos puede dar esa gracia, pero que también es necesario nosotros poner esa voluntad, ¿cierto? Porque, como muy bien tú lo dijiste, nosotros somos libres, pero esa libertad también es verdadera cuando escogemos el bien y cuando realmente sabemos cómo optar por lo que es mejor, no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Y es ver que igual Dios no coarta esa libertad y nos deja escogerlo a Él o no escogerlo, ¿cierto? Sí, el motivo de esa libertad que todos tenemos y que no corta esa libertad. O sea, el que Dios nos mande los mandamientos y los mandamientos eh, para poder llegar a esa santidad a través de los sacramentos que tenemos todos nosotros. Y no entrar en esa tibieza de que todos caemos, sino esa libertad de fe que debemos. O sea, no tenerle miedo a expresar nuestra fe. Totalmente. Y ese yo siento que sería como mi mensaje, no solamente a las personas que me escuchen que oren por mí, pues que oren como por ese pequeño proyecto de evangelización que tengo por redes, sino también motivarlos a que lo compartan su fe y más que compartirla, conocerla, porque pues antes de compartir cualquier cosa también tenemos que conocerla, ¿cierto? Y más también que compartirla por redes sociales como yo lo puedo hacer es con la misma vida, ¿cierto? Porque Sí, también claro. no ganamos nada si compartimos cosas muy bonitas por redes sociales, pero nuestra vida es de todo lo contrario. Entonces, motivar a las personas a que conozcamos nuestra fe, no soltemos la oración, que ha sido también lo que a mí, pues ha sido como ese evaluarte también, que ha ayudado a que siga haciendo lo que hago, sino también que sabernos débiles y necesitados todos los días, porque Sí, cuando vamos necesitados buscamos a Dios. sí, buscar a Dios en cualquier momento.
En cuanto a algún apostolado que hayas estado o que estés, para la gente que nos está escuchando, algún apostolado o cuáles, además de esas redes sociales que tienes, que ahorita nos las vas a decir para que pues te sigan más gente y se pueda ver más reflejada ese amor a las demás personas. Eh, ¿Tienes algún otro apostolado o alguna otra o algún otro medio donde evangelizas? Sí, bueno, yo en este momento pues no estoy con las catequesis, pero el año pasado, en diciembre, terminé con las catequesis, yo soy catequista de primera comunión. Vamos a ver, este año se están organizando las cosas para, si Dios mediante, pues empezar de nuevo. También pertenezco a las campañas que hace 40 días por la vida o 40 días for Ok, life, 40 Days for Life, en todo el mundo, que es internacional, que lo que hace es rezar frente a los abortorios. Eh, y pues hacer campañas que puedan las mujeres buscar otras alternativas en vez del aborto, ¿cierto? Y buscar ayuda. Entonces estas campañas no solo lo que hacen es poder orar frente a esos abortorios, sino también, digamos, poder motivar a que las madres puedan buscar más opciones y darles oportunidades con todas las fundaciones que, digamos, se conectan con esta campaña para que ellas puedan ver el valor no solo de la vida que tienen en el vientre desde la concepción, sino ver el valor de sus propias vidas y ver que pueden salir adelante, ¿cierto? Entonces también esa es otra de las campañas que justamente este miércoles de ceniza empezó. Y bueno, no, y mis redes sociales me pueden encontrar por Instagram, es la única red social que manejo en este momento, que es Raquel B grande BP 15. Y ahí yo ahí comparto y evangelizo pues como, o comparto pues digámoslo así mi fe y lo que el Señor va poniendo en mi corazón o de diferentes maneras en mi vida. sí, muchas gracias. Entonces, ese 40 días por la vida también está aquí en Monterrey, en México. Eh, fue parte de un rosario de hombres en la Macroplaza, que es la explanada más grande que está aquí en Monterrey y en todo México, rosario de hombres. ¿Te ha tocado entonces a ti ir ahí en Bogotá, a alguna clínica de aborto a orar, o alguna experiencia que hayas tenido de una chica que, le dijo sí a la vida? En Medellín. En Y Medellín, perdón. no, tranqui. Y sí, pues sí, sí, en las campañas que hemos hecho, sí hemos visto no solamente muchas que, digamos, se devuelven o, digamos, tenían una cita y la pierden, sino que también buscan ese contacto o dicen como que, bueno, porque nosotros tenemos a veces un cartel que dice como no estás sola, llámanos, ¿cierto? Entonces, y el número de contacto que, digamos, ayuda a esas mujeres. Entonces, hemos visto como las campañas han dado mucho fruto aquí, no solamente en Colombia, sino en Medellín, y se han salvado muchos niños. Sí, no, que gracias a Dios. Y no sé si tengas algo más que pueda llegar a motivar a muchos jóvenes de tu edad que, insisto, que ahorita es más fuerte el vivir sin Dios, el vivir, que yo lo puedo y nadie me ha dado nada. He visto muchos jóvenes que tal vez pueden llegar a tener éxito en su vida, pues, laboral, económica, y les dices, oye, pues dale gracias a Dios que tienes eso, o sea, porque hay mucha gente que no pudo, no, es que yo, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Si fue por mi esfuerzo, fue porque yo estuve estudiando, nadie me ayudó nada, ya, nadie me dio nada, pero no ven esa gracia de nuestro Señor. Claro, no, sí, es que, a ver, pues yo digo que
pues nosotros todos queremos hacer la diferencia, ¿cierto? Como jóvenes. Queremos ser esa generación también que haga la diferencia y la está haciendo, pero siento que de la manera incorrecta. Entonces es poder ver que, listo, es que no está mal ser diferentes, todos lo somos, ¿cierto? Pero Claro. buscar la verdad y la belleza de lo que es Dios, porque tal vez no la conocemos y siento que eso era lo que me pasaba a mí y por eso motiva a los jóvenes pues como de mi edad, un poco mayores o un poco menores, a que no solamente conozcan y profundicen más la fe, sino que también le den la oportunidad a Dios de poder entrar en su corazón, ¿cierto? De poder poco a poco orar, de poder ser agradecidos, de poder ver que, por ejemplo, desde mi testimonio, y sé que de muchos también, no había sido más feliz en ese momento que en los otros que supuestamente me decía ser feliz, ¿cierto? Y no había sido más libre, sobre todo. Entonces, poder como ver todo eso, que la fe no está alejada de la razón, que no puedo amar lo que no conozco, entonces es imposible también amar a Dios o a su iglesia si no la conozco y no profundizo por medio de ella. Y que también recordar que todo es un don y una gracia, entonces por eso es importante la oración. No solo madres o personas mayores que vean a sus hijos o a sus jóvenes como alejados, no solamente ellos también instruirse y darles la fe desde el amor, porque es muy importante eso, no como una imposición, sino como desde el amor, sino también orar por ellos y orar por su conversión y recordar que la conversión es diaria, ¿cierto? Y la búsqueda de Dios tiene que ser diaria, pero poco a poco, ¿cierto? Ver que también Sí, todo es un poco a poco y que el Señor va haciendo la obra. sí, poco a poco y confiar en nuestro Señor. Y dijiste algo muy, muy interesante que te sientes ahora libre. O sea, ¿cómo pensabas en esa paz ingenua que tenías antes de ese encuentro con el Señor, que en ese momento estabas esclava de todo lo que estaba en tu vida? Y ahorita que tienes a Dios, ahora es cuando ya te sientes libre. Sí, Eso que se lo lleven también todos los jóvenes que, oye, es que estamos esclavos del mundo y podemos llegar a ser libres en el amor de Dios. claro, sí, es que solo Dios nos puede hacer libres, ¿cierto? Y yo pues pensaba que era libre porque hacía lo que me daba la gana, ¿cierto? Digámoslo así, o así decimos acá. Hacía lo que Sí, me daba la gana, entonces pensaba que por eso era libre, pero nada más fuera de la realidad, ¿cierto? Estaba siendo esclava de los afectos, estaba siendo esclava del trago, de las amistades, o sea, de un montón de cosas que no me hacían realmente feliz ni libre. Pero me di cuenta, fue luego de poder tener ese encuentro con Dios, pero también los testimonios y la vida de las otras personas nos pueden hacer ver eso, que muchas veces no vemos. Entonces, sí, diría yo que ese es como el mensaje para ellos, tanto para los jóvenes como para las personas de diferentes edades que nos escuchen. Y así pedirle a es. Dios sentirnos necesitados. Yo siento que esa es una de mis principales oraciones, porque si no me llego a sentir necesitada de Él, tal vez me alejaría. Entonces, siento que sí, sería eso y agradecer también a ti por todo tu tiempo, pues por esta entrevista y pedirle, seguirle pidiendo a Dios y te pido a ti y a las personas que nos escuchen oración por mí para que Dios me siga ayudando. Igualmente, muchas gracias Raquel por este tiempo. Y también nos vamos con esa frase que nos dijiste que pues, necesitamos sentirnos necesitados de Dios, que necesitemos de Dios todos los días. Pues muchas gracias, Raquel. Muy buenas tardes. Como quiera, en la descripción vamos a dejar las redes sociales de Raquel, que nos menciona que está en estos momentos en Instagram. Muchas gracias, Raquel. Gracias a Sí, todos por muchas su gracias. tiempo. Esto fue Sábados de Diálogos en Atrévete. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias.